Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Desde allí, desde el centro financiero de Estados Unidos. Pero hablábamos también de Italia y de esa reunión entre Blinken y Tajani, el ministro de Exteriores italiano. Bueno, pues hoy, desde luego, que la noticia de la jornada es la de, bueno, con la que hemos amanecido esta mañana, noticia de que Silvio Berlusconi, uno de los hombres más poderosos de Italia, ha fallecido a sus 86 años. El político sufría de leucemia, había sido ingresado ya hace días y hoy ha fallecido por complicaciones cardíacas. Por eso, hoy, aquí en Negocios Televisión, vamos a hacer un viaje por la vida de Silvio Berlusconi, el hombre que fue 3 veces primer ministro de Italia, que creó un imperio mediático y que se hizo fuerte también en los palcos del AC Milan mientras cuidaba su amistad con el propio Vladimir Putin. Desde luego, una vida llena de cosas que contar en estas claves de la tarde. Se dice que Berlusconi fue un ejemplo de esos empresarios hechos a sí mismo. No venía de una familia con dinero o tampoco con influencias. De hecho, su madre era ama de casa y su padre trabajaba en un banco. Pero un día Berlusconi recibe un crédito importante de la entidad donde trabajaba precisamente su padre. Y ese dinero fue el que le permitió empezar a crear una fortuna que ha acabado estando en los casi 7.000 millones de euros, uno de los hombres más ricos de Italia, desde luego. Ese crédito le permitió comprar su primer solar, pero siempre ha habido, eso sí, muchas dudas sobre el origen de ese dinero y de hecho se han desatado muchas investigaciones durante años sobre sus vínculos con miembros de la Cosa Nostra, una organización de la mafia siciliana. Durante toda su vida, la carrera política y empresarial de Berlusconi ha estado salpicada por distintos escándalos, aunque solo fue condenado por una cosa: fraude fiscal. Y eso le impidió poder trabajar en la vida pública durante muchos años, prácticamente una década. Una vida pública, por cierto, en la que había hecho historia. Bueno, esto ya lo sabe prácticamente todo el mundo, pero vamos a ahondar un poquito en ese imperio político que se construyó Berlusconi. Y es que ya saben que Berlusconi ha sido el primer ministro de Italia en 3 ocasiones y lo ha sido durante un espacio de tiempo de 17 años. Fue el hombre que más tiempo ocupó el Palacio Chigi, con 3.291 días allí, y eso es una cifra que desde luego está muy por encima de la de Giulio Andreotti, la otra figura fundamental de la Italia moderna. El partido con el que orquestó ese gran proyecto político fue Forza Italia, todavía existente a día de hoy, por cierto, y que no tiene un sucesor claro para Berlusconi. Un partido que surgió de un eslogan futbolístico, que al final es una manera casi perfecta de unir los mundos de Berlusconi y de enmascarar esa rudimentaria política con la emoción que tiene el fútbol, el deporte, pero sobre todo el fútbol. Y es que Forza Italia es precisamente el grito de apoyo que usan los fans cuando juega la selección italiana. Ese partido, Forza Italia, vio la luz en 1993 y ganó las elecciones solo un año después. Desde entonces, desde luego que el resto ya pues es historia, ¿no? Aunque esa historia se terminó en 2011 con varios desplantes a líderes europeos, por ejemplo Angela Merkel, muy prestigiosa en ese momento, desde luego, con una prima de riesgo también en Italia que se disparó a su máximo histórico durante el mandato de Berlusconi, y además también con la inhabilitación del político por fraude fiscal en el año 2012. No pudo presentarse Berlusconi a unas elecciones hasta enero de 2019 y aunque nunca más volvió al puesto de mayor rango, el de primer ministro, sí que siguió moviendo los hilos de la política. Por ejemplo, en 2021 fue el que permitió que Mario Draghi, expresidente en este caso del Banco Central Europeo, fuera primer ministro gracias al apoyo que le dieron los partidos de la derecha, una derecha que al final él bueno, pues vigilaba bastante y que controlaba en gran medida. Muchos dicen que cuando Berlusconi se dio cuenta de que Mario Draghi ya no le servía como primer ministro, dio luz verde para un golpe parlamentario de la derecha y echó a Mario Draghi, con el objetivo al final de que su ala política, la de derecha, volviera a lo más grande. Y así acabó siendo. Aunque Forza Italia es verdad que quedó relegado a un segundo plano, Giorgia Meloni, candidata también de la derecha, acabó ganando las elecciones hace no tanto tiempo, recuerden, hace tan solo pues unos meses. Desde entonces es cierto que la presencia de Berlusconi en el escenario de la política italiana se ha ido apagando poco a poco, y cuando su nombre volvía al foco mediático internacional, ¿por qué solía ser? Pues
principalmente por sus palabras sobre su amistad con Vladimir Putin. Y es que todavía resuenan esas declaraciones de Berlusconi, una vez la guerra ya había comenzado, calificando a Putin como un hombre de paz y celebrando que para el presidente ruso, el Berlusconi era el primero de sus mejores 5 amigos. Hoy, Berlusconi, a sus 86 años, ha fallecido desde luego con un enorme legado y dejando su huella también en la historia de Italia. Muchos consideran que al final es el que ha creado o con el que ha nacido el populismo que a día de hoy tenemos en la política europea en el siglo XXI. Y dejamos a un lado a Berlusconi y su historia para centrarnos ahora en otras cuestiones, en estas claves de la tarde. Primero fue Estados Unidos, luego Reino Unido y ahora es Holanda. ¿A qué me refiero? Pues son los países que realmente están poniendo más vetos o más restricciones sobre estudiantes universitarios de China. Y es que ahora hoy hemos conocido que son el nuevo objetivo del gobierno de Países Bajos, que quiere prohibir que los chinos participen en programas universitarios. ¿Por qué? Pues porque hay miedo a que sean realmente espías encubiertos para el gobierno de Xi Jinping. Es curioso porque esta cruzada contra los supuestos espías chinos en universidades viene ya de bastante lejos. Por ejemplo, el año pasado se anunció que 50 estudiantes chinos tenían que abandonar el país británico, el Reino Unido, en los próximos 3 años porque la inteligencia británica, el MI5, creía que el Partido Comunista Chino estaba yendo a por la propiedad intelectual de Occidente y que lo estaban haciendo gracias a poder tener acceso a esa propiedad intelectual a través de las universidades. Ahora es el gobierno holandés que directamente está trabajando en una legislación que se va a utilizar para prohibir a los estudiantes chinos participar en programas universitarios sobre tecnologías sensibles, incluidos semiconductores, país, Holanda, que está desde luego trabajando mucho sobre los semiconductores, bueno, más bien sobre las máquinas que fabrican los semiconductores. Recuerden, ASML, compañía holandesa, la más grande de Europa y que se utiliza precisamente para fabricar esas máquinas, para producir chips. Y también otro de los temas sensibles, otra de las áreas sensibles, la defensa, que en este caso también los estudiantes chinos, estudiantes universitarios, podrían acceder a información sobre la defensa, información confidencial, sensible, gracias a participar en programas universitarios. Esto es una información que publica hoy Bloomberg y realmente sería, bueno, el último movimiento de Países Bajos contra China, contra el gigante asiático, porque recuerden que además a principios de este año ya el gobierno holandés había acordado unirse más bien a Estados Unidos para restringir todavía más las exportaciones de tecnología de chips a China. Ha habido varios episodios de tensión ya entre Holanda y China, por ejemplo, cuando el fabricante local de chips Nowi en Holanda fue adquirido por parte de una empresa china, Nexperia. O también, hace no tanto, desde luego, cuando se denunció que un ex trabajador chino de ASML, como digo, esa compañía líder en fabricación de máquinas que producen los chips, había robado datos de la compañía, un ex trabajador chino, datos confidenciales, por supuesto. Insisto, empresa líder en fabricación de las máquinas que se usan para producir los chips. Por lo tanto, lo que temían desde Holanda es que una persona de China hubiera venido a Holanda a trabajar en la compañía y a robar información privilegiada, básicamente un espía, como digo, encubierto de China. Esta es una de las guerras que ahora se libra entre el bloque occidental y China, la del espionaje y la del robo de datos. Y desde Occidente están convencidos de que China utiliza a sus presuntos estudiantes para obtener información sobre temas sensibles. Y es que al final las universidades son grandes fuentes de conocimiento, ya lo saben ustedes, y ese conocimiento es un bien muy preciado, y quien antes lo tenga, antes puede beneficiarse de él. Por ejemplo, fíjense lo que pasó tras la Segunda Guerra Mundial. Este es uno de los claros ejemplos para entender hasta qué punto es importante, o bueno, en su momento lo fue, tener espías para poder obtener información privilegiada y hacer uso de esa información privilegiada antes que, bueno, pues del que has espiado o del que has obtenido esa información. En 1950, Klaus Fuchs, un físico alemán que por cierto contribuyó al proyecto Manhattan, el proyecto que produjo las primeras armas nucleares, este físico fue arrestado por compartir información confidencial con los soviéticos. De hecho, se dice que su traición permitió a Stalin aprender sobre la bomba atómica antes que Harry Truman, Estados Unidos. Ahora bien, vamos a volver a la actualidad después de hacer este repaso del pasado. ¿Cómo espían presuntamente los chinos en el mundo universitario occidental?
por qué le tienen tanto miedo el gobierno de Países Bajos, el del Reino Unido, el de Estados Unidos, a los estudiantes que llegan desde China para poder estudiar sus carreras en Occidente, en Estados Unidos, Holanda o Reino Unido. Bueno, pues les vamos a poner un ejemplo de uno de los acusados por Estados Unidos, un profesor de la Universidad de Texas llamado Bo Mao. Utilizaba su condición de investigador universitario para obtener la autorización de pasearse por una startup de Silicon Valley y recoger tecnología patentada para luego entregársela a una subsidiaria de Huawei. Claro, en Estados Unidos hay muchos estudiantes chinos. De hecho, representan el 30% de todos los estudiantes extranjeros dentro del país. Y si prefieren ustedes los términos absolutos, son 340.000 estudiantes chinos en Estados Unidos. Bueno, lo curioso es que en los últimos años ese número se ha desplomado. De hecho, el número de visados de estudiantes chinos emitidos por Estados Unidos ha bajado un 50% en la primera mitad del año 2022 en comparación con niveles anteriores a la pandemia, según Wall Street Journal. Así que, de nuevo, un episodio más, un capítulo más de esta historia de la cruzada entre Occidente y los estudiantes chinos, a los que se les acusa directamente de espiar para el gobierno de Xi Jinping, para el gobierno chino. Bueno, pues Holanda ha sido la última en ejecutar uno de estos movimientos. Veremos en qué queda y si finalmente se produce ese veto, porque lo que de momento sabemos es que se estaría preparando, que están valorando la opción de poder llevarlo a cabo, pero todavía no sabemos si lo acabarán haciendo. Desde luego sería un movimiento muy restrictivo de cara a China y por lo tanto que mermaría las relaciones entre ambos países. Y hay que recordar que para ASML, uno de sus principales clientes es China, precisamente, así que quizá no le venga tan bien a la compañía, que es la más grande del país y de Europa, para que se hagan ustedes una idea del tamaño que tiene esta empresa. No le vendría del todo bien, desde luego, que su gobierno, que el gobierno holandés, realice o acabe ejecutando esta decisión y por lo tanto pues haga que esas relaciones entre Holanda y China se enfríen un poquito más. Vamos ya con la última clave de esta tarde y tiene que ver con el petróleo. Miramos ahora algo que ocurrió hace meses. En abril, Estados Unidos decidió ir un paso más allá contra Irán y capturó uno de sus buques petroleros. Es el buque Suez Rayan. Ahora mismo ese buque iraní está anclado a unas 70 millas del puerto de Texas y lo curioso que hemos conocido en las últimas horas es que Estados Unidos podría comenzar a descargar el petróleo que transporta ese barco. Y no solo a descargarlo, sino también a hacer negocio con ese petróleo de un buque iraní incautado. Insistimos, buque iraní, país con el que la relación, desde luego, entre Estados Unidos y este país ahora mismo no está en su mejor momento. Bueno, vamos ya con los detalles de ese buque. Ese buque llevaba 800.000 barriles de petróleo. Traducido a dinero estamos hablando de 56 millones de dólares. Claro, ¿qué ha hecho Estados Unidos con esos barriles de petróleo? Si está descargándolos ahora. Bueno, pues si todavía no lo ha hecho, dice hoy el Financial Times que Estados Unidos podría vender ese crudo, es decir, de un buque iraní incautado, coge el petróleo que estaba encima de ese buque, que no es suyo, insistimos, es de un buque iraní, coge y lo vende y gana dinero con la venta de estos barriles de petróleo, 800.000 concretamente. Desde luego, mucho petróleo que está valorado, como digo, en unos 56 millones de dólares. Un dinero que, según fuentes consultadas por el diario británico Financial Times, va a ir a parar a un fondo creado por el Congreso para las víctimas estadounidenses del terrorismo patrocinado por Irán. Pero, también dice el diario, realmente Estados Unidos puede hacer lo que quiera con ese dinero y puede acabar distribuyéndolo como quiera, no necesariamente a este fondo creado para las víctimas del terrorismo patrocinado por Irán. Y 56 millones es bastante dinero. Es cierto que al final, pues bueno, cuando nos manejamos en unas cifras de ingresos para un estado como Estados Unidos, la principal potencia del mundo, 56 millones no es mucho, desde luego, pero al final acaba siendo mucho dinero, bastante dinero, desde luego para un activo, en este caso esos 800.000 barriles de petróleo que son iraníes y que Estados Unidos va a vender por haber incautado ese petrolero, ese buque petrolero de Irán. La cuestión es que Estados Unidos lleva años con sanciones sobre el petróleo de Irán. No ha comprado, no ha importado nada de crudo iraní desde 1991, pero hubo dos excepciones. Una de ellas en 2021 con cargamento de más de 1 millón de barriles, esa ha sido la última. Ese cargamento, por cierto, llegó a las costas de Estados Unidos después de que ocurriera algo similar a lo que ha pasado ahora, después de incautar un petrolero frente a las costas de Emiratos Árabes.
507.000 barriles fueron. Y por cierto, se cree que están relacionados también con la incautación de 2 petroleros con crudo de Irán. Ahora hay más rumores entre Irán y Estados Unidos, rumores que tienen que ver con el hecho de retomar la relación o, bueno, las conversaciones más bien respecto a ese acuerdo nuclear que se cerró en el año 2015 y que finalmente Estados Unidos decidió abandonar en el año 2018, 3 años después, por parte de Donald Trump, entonces presidente de los Estados Unidos. Las tensiones entre ambos países, desde luego que, bueno, llegaron sobre todo después, como digo, de que en 2018 Trump decidiera retirar a su país del tratado nuclear con Irán. Ahora lo que conocemos es que hay informaciones que apuntan a que las conversaciones se han retomado, pero Irán lo desmiente por su parte. Y enseguida se lo vamos a contar aquí, todo lo que está pasando en esa relación entre Irán y Estados Unidos, qué es lo nuevo y por qué es tan importante para ambas partes poder volver a retomar la relación y ese acuerdo nuclear. Recordemos que al final lo que hemos conocido en el día de hoy, que Estados Unidos podría vender ese petróleo del buque incautado de Irán, buque iraní, pues es un capítulo más, una historia más de por qué esas relaciones entre Estados Unidos e Irán pues no están en su mejor momento. Veremos si después de conocer también esta noticia facilita o todo lo contrario, complica más que ambos países puedan llegar a una especie de acuerdo, entendimiento o incluso que se sienten a hablar sobre ese tratado nuclear que se cerró en 2015 y que finalmente, bueno, pues abandonó Estados Unidos en el año 2018.